el evangelio de la prosperidad que se predica tanto en los Estados Unidos en el día de hoy, y también ahora ha sido exportado a todo el mundo, contaminando a todo el mundo. Yo odio el evangelio de la prosperidad, y esos predicadores que predican la prosperidad, estoy en contra de ellos totalmente. Porque mira, ellos y sus seguidores no están escudriñando las Escrituras para ver la gloria de Dios en la cara de Cristo. Están escudriñando las Escrituras para encontrar principios para mejorar sus vidas. Y están demostrando que en su corazón no desean a Dios. Desean las cosas de este mundo. Hablan más de carros y casas y sanidad. ¿Me entienden, hermanos? Las Escrituras, uno puede leer las Escrituras y por medio de las Escrituras condenarse. Pero nosotros leemos las Escrituras, ¿por qué? Porque hemos encontrado una joya. Su nombre es Jesús. Y queremos verlo más y más y más y más. Un hombre que siempre anda pensando en las cosas de este mundo, él piensa así porque él es del mundo. Pero una persona con un corazón regenerado, no le importan estas cosas. No porque es un santito que sabe cómo negarse de todo, no. Es porque él ha visto un tesoro mucho más grande, la persona de Jesucristo. Antes, y todavía yo sé que en estos grupos hay personas que todavía están allí, que quizás de verdad son cristianos, pero en tiempo ellos van a salir. El Señor va a obrar en sus vidas y Él va a sacarlos de estas iglesias donde predican la prosperidad y todo eso. Pero antes yo tenía tanta pena por las personas que estaban siguiendo estos falsos profetas. Pero un día me di cuenta, estas personas siguen a estos falsos profetas porque tienen el mismo corazón. El falso profeta, su Dios, es su estómago. Los que siguen a este falso profeta también, su Dios es su estómago, su apetito. Tiene deseos carnales y el predicador les promete suplir sus deseos carnales. Hay muchos en el día de hoy que no son cristianos. Se dicen cristianos, no son cristianos, porque Cristo no les satisface. Necesitan otras cosas. Pero el cristiano verdadero desea solamente a Cristo. No, yo creo que la diferencia está en lo que el Evangelio persigue, cuál es el corazón del Evangelio. Y ciertamente el corazón del Evangelio no es la prosperidad y la felicidad y la salud de las personas, porque si fuese así, entonces Cristo hubiese sido un anti-evangelio. Ahora, si Dios prospera a un individuo, como lo hizo con un Abraham, como lo hizo con un Job, a individuos de la historia bíblica, eso es otra cosa, eso es algo que está dentro de las prerrogativas de Dios. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es un mensaje de salvación vía la persona de Jesús para un hombre que está perdido en delitos y pecados, como la misma Biblia revela. Y la única salvación, el único camino a ese Dios es ese Cristo que vino, pagó por el pecado de la humanidad, 3 días después resucitó. Y la verdad que todo eso contiene, y la verdad y las implicaciones detrás de todo eso, es el Evangelio. Cuando nosotros hacemos del Evangelio una búsqueda de prosperidad, de bendiciones, de cosas que yo proclamo y que luego puedo recibir,
Yo estoy hablando de otro evangelio, que entonces no es un evangelio, porque no hay ningún otro evangelio, es uno solo. Definitivamente. La palabra de Dios dice en Romanos 3, 10, 11 que nadie busca de Dios. La realidad es esa, porque Dios lo revela. En los años 1200, el teólogo conocido dentro del mundo católico como Tomás de Aquino, decía, la gente no busca de Dios, la gente busca de los beneficios de ese Dios. Es una gran realidad. Ahora, Dios... ¿Y está mal eso? Bueno, está mal porque es algo egocéntrico. Ahora, Dios usa nuestros malos deseos y permite que vengamos en busca de sus bendiciones para luego darnos su persona. Pero cuando yo realmente conozco lo que el Evangelio es, yo no quiero tanto sus bendiciones, yo quiero al que bendice. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es buscar la añadidura sin querer al que bendice. Yo creo que es una teología completamente nueva en la historia del cristianismo, que no aparece hasta los años 1970-80, comenzando en Estados Unidos con algunos de los principales exponentes de la doctrina, un Kenneth Copeland y otros. Y lamentablemente surge en un momento donde la generación es altamente egocéntrica, altamente materialista. De hecho, la década de 1980 fue catalogada por la revista Time como la década de la avaricia. Entonces, para una generación avara, una generación materialista, para una generación egocéntrica, esta es la receta perfecta. Esto es lo que le va a rascar el oído, esto es lo que le va a hacer atractivo. Y una iglesia que perdió su norte y comienza a predicarla, comienza a encontrar que lamentablemente eso que atrae al hombre es lo que trae multitudes. Como mucha gente ha estado detrás de multitudes y no detrás de la verdad, pues el predicador se ha ido detrás de la multitud se ha ido detrás de lo que el predicador predica, que es el bienestar y la prosperidad. Yo creo que precisamente en esta generación que carece de un espíritu de sacrificio, donde ciertamente este evangelio va a prosperar de la mejor manera. Bueno, lamentablemente, el egocentrismo es una tendencia del género humano desde que nace, para comenzar. Y el hecho de ser materialista es parte de la humanidad, porque la humanidad vive para el aquí y el ahora. Y obviamente si mi perspectiva, mi cosmovisión del mundo es el aquí y el ahora, lo único que tiene sentido es lo material, sí, lo que me trae prosperidad y bienestar en este mundo. Bajo esa perspectiva, obviamente, aún el pobre quiere ser rico, aún el pobre quisiera vivir bien. Y honestamente hay personas que han podido vivir bien y han podido disfrutar de cierta prosperidad y no necesariamente estar pecando. El problema no es ese, el problema es cuando yo convierto el evangelio en una búsqueda de la prosperidad, de tal forma que la búsqueda de la prosperidad, del dinero, se convierte ahora en el Dios a quien yo adoro, el Dios a quien yo busco. Es un evangelio idolátrico de cosas que Dios ha sabido dar en ocasiones a algunas personas, pero que dista mucho de la verdad del evangelio. Lamentablemente ahí es donde estamos hoy. Y Estados Unidos, como generación próspera que es, a todo el mundo la ve, todo el mundo quiere ser como ellos. El evangelio de la prosperidad nace allí. Y personas están confundiendo y pensando que ese es el evangelio que le ha dado a ellos la prosperidad. En realidad no, el evangelio que ellos le dio la prosperidad es el evangelio que trajeron los puritanos cientos de años atrás. Es el verdadero evangelio que sentó las bases de la prosperidad para la nación, y ahora lo que hay es una distorsión de lo que ha ocurrido. Y aquellos que no conocen la historia piensan que la prosperidad que ellos han visto en Estados Unidos por muchos años es el resultado del evangelio de la prosperidad. No, el evangelio de prosperidad está prosperando en una nación ahora mismo donde la economía está en dificultades. De manera que ese no es la base de su desarrollo, de su progreso. Muy distinta a la historia. Muchos leen el libro de Proverbios y sacan varias promesas. Por ejemplo, si trabajo, siempre voy a tener dinero. Si hago tal cosa, siempre voy a tener prosperidad. No es lo que el libro de Proverbios quiere comunicar. Son observaciones generales. En este sentido, imagínense
un hombre, un anciano, que está sentado sobre una banca, como 120 años, simplemente sentado allí, observando el comportamiento de los hombres. Entonces él ve, por ejemplo, un joven, los jóvenes diligentes, respetuosos, que trabajan duro. Mayormente este tipo de persona prospera. O un joven que no es diligente, es mentiroso, es flojo. Mayormente este tipo de joven no prospera. Entonces podemos ver aquí, Dios no está diciendo, mira, si tú haces tal cosa, yo voy a prosperarte económicamente. O si tú haces tal cosa, nunca vas a enfermarte. Lo que el libro nos está enseñando es, mayormente, si vivimos de tal forma, nuestra vida va a ser mejor. Si buscamos conformar nuestra vida a la palabra de Dios, entonces nuestra vida va a tener más prosperidad. Pero tenemos que definir lo que es la prosperidad bíblica. No es necesariamente riqueza, es una relación con Dios, comunión con Dios, y especialmente se manifiesta en nuestra conformidad a Cristo. ¿Cuál es la meta más grande de Dios en la vida de un creyente? ¿Es la prosperidad económica? ¿Es una salud sin enfermedades? No. Dios puede usar estas cosas para una meta mucho más grande: tu conformidad a Cristo. Porque tu conformidad a Cristo tiene un valor eterno. Entonces estudiamos no para que prosperemos un poco. Estudiamos el libro para conocer la sabiduría de Dios y para que podamos andar de una manera que glorifica a Dios.